ser así. ¿Mm? En 10, 0, en 20, 0, y pues va a ser 0. Ese sería el gráfico de aceleración versus tiempo. Acuérdense, ¿sí? Es importante que es posible que les tomen ese tipo de gráficos. ¿Mm? Bueno, ahora ¿cómo los aplicamos? ¿Cómo los aplicamos? Ahora toca saber interpretar los ejercicios. Ahí, en cinemática me dicen, nada, me dice para todos los ejercicios suponer movimiento rectilíneo uniforme. ¿Mm? O sea que vamos a trabajar con lo que hemos visto hasta el momento. Bueno, voy a borrar para empezar a hacer los ejercicios. En movimiento, en el primer ejercicio, yo ya sé eso que es un MRU. Y a mí me dice, un tren sale de la ciudad A, un tren sale de la ciudad A, me dice que el tren sale de la ciudad a 180 kilómetros por hora. Entonces me dice que sale con una velocidad de 180 kilómetros por hora. Con destino a la ciudad B, que está, entonces ahora me dice que ese tren me va a la ciudad B, que está a una distancia de aquí a acá. Me dice que hay una distancia que va a ser igual a 1080 kilómetros de distancia. Me dice, y plantear la ecuación horaria que describe el movimiento del tren. Bueno, importante. ¿Se acuerdan que yo a ustedes les di dos ecuaciones? Posición final igual a posición inicial más velocidad por tiempo final menos tiempo inicial. Y la otra, que velocidad final iba a ser igual a posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Estas dos ecuaciones se le denominan ecuaciones horarias. ¿Por qué ecuaciones horarias? Porque dependen de la variable t, dependen del tiempo. Ambas son las ecuaciones horarias, se le llaman así. Cuando ustedes les dicen que plantear la ecuación horaria que describe el movimiento del tren, pues obviamente voy a representar la primera ecuación. Entonces, en el punto I me dice posición final igual a posición inicial más esa velocidad por ese tiempo final menos el tiempo inicial. Ahora me dice, ¿cuánto tiempo tardará en llegar a la ciudad B? Bueno, 2. Posición final, la conozco, son 1080 kilómetros. De la ciudad, de la ciudad A, si ese es mi sistema de referencia, el tren sale de la ciudad A, significa que mi posición inicial iba a ser igual a 0 kilómetros, ¿sí? Entonces, ¿la posición final cuánto vale? Lo conozco, sí, vale 10, o sea, 1080 kilómetros igual a. Posición inicial, también lo conozco, vale 0 kilómetros, porque de ahí partí. Más velocidad. ¿La velocidad cuánto vale? Va constante, me dice que parte con esa velocidad. Bueno, esta partecita de acá que dice ecuación horaria lo borro, solo era para decirles que se llamaban ecuaciones horarias. Velocidad va a ser 180 kilómetros por hora por tiempo final, ni idea, no tengo ni idea cuánto va a ser el tiempo final. Eso es lo que me están pidiendo, tiempo final. Y tiempo inicial, si yo partí con una posición inicial y el tren partió literalmente con esa posición inicial, o sea que mi tiempo inicial va a ser 0. O sea que aquí pongo TF, ¿bien? Esto está sumando, pasa a restar, bueno, lo hago así, 1080 kilómetros menos 0, pues 1080 kilómetros, no lo voy a pasar al otro lado, igual a 180 kilómetros por hora por el tiempo final. ¿Qué pasa? Kilómetro se me cancela con kilómetro, ¿sí?
El número 180 está multiplicando con TF, porque el objetivo es despejar tiempo final, ese es mi objetivo. El 180 está multiplicando, pasa a dividir, o sea que me queda 1080 dividido en 180, y la unidad de hora está dividiendo y pasa a multiplicar. Va a ser igual a tiempo final. Entonces, bueno, ¿cuánto me va a dar esos 1080 dividido en ese 180? Pues esto me va a dar 6. O sea que vamos a tener que ese tiempo final va a ser igual a 6 horas. ¿Sí? Conclusión, ¿cuánto tiempo tardará en llegar a la ciudad B? Pues se va a demorar 6 horas en llegar a la ciudad B. 3. Si el tren sale a las 14:30 horas, ¿a qué hora habrá realizado las 3/4 partes del recorrido? Bueno, ahí me cabe. Bueno, entonces acá vamos a poner esto, los dos primeros lo voy a borrar. Acá Ok. solo, ¿quién me habla? Hola, ¿sí? Santiago, sí, te estaba preguntando si, tipo, perdón que pregunte antes de que puedas como tocar la pregunta, pero yo me hace como pensar cómo podemos tipo, relacionar el tema de a qué hora con respecto al día sales, si no a qué hora tipo, a ver, no, pará, dije cualquier cosa, sí, sí, me equivoqué, perdón. No, no pasa nada. Aquí no pasa nada porque el tiempo inicial iba a ser, o sea, no me especificaban a qué hora salía el tren, ¿sí? En el B. En el B era con un tiempo inicial a 0 y no me decían cuántas horas. Yo solo sé que de A a B me demoro 6 horas, que fue lo que yo encontré, ¿sí? O sea, ese tiempo final son 6 horas. Con mi referencia de un tiempo inicial igual a 0, 0 horas. ¿Por qué? Porque mi posición inicial iba a ser 0 kilómetros por hora, perdón, iba a ser 0 kilómetros y no me preguntaba nada en la parte 2, o sea, que salía con una hora específica. Entonces, hasta el momento, mi tiempo final es de 6 horas. Eso lo voy a borrar. Esa es mi primera conclusión, que son 6 horas. Entonces, en el punto 3, a mí me preguntan, si el tren sale, ahora me dicen que el tren va a salir a las 14, a las 14:30 horas, es lo que me están diciendo. ¿A qué hora habrá realizado las 3/4 partes del recorrido? Entonces me están preguntando que a qué horas, cuánto hice, cuál va a ser mi tiempo final, en el que el tren recorrió en realidad las 3/4 partes de ese recorrido. Entonces, ¿cómo hago para determinar las 3/4? Si este es todo mi total, que son los 1080 kilómetros, pues ¿cuánto va a ser las 3/4 partes de los 1080? ¿Sí? Entonces va a ser los 1080 por 3/4, ¿sí? Que va a ser en realidad 810 kilómetros. ¿Eso me lo siguieron? Posición final total son 1080 kilómetros. Entonces, bueno, lo multiplico por 3/4, ¿sí? Eso me lo siguen así todos. Entonces yo sé que mi posición final que me están preguntando va a ser los 810 kilómetros. ¿Todos me siguieron ese razonamiento? Sí. Bueno, ahí lo considero que sí, me siguieron. Eh, o una de dos, si no me lo siguieron, me pueden preguntar tranquilos. O sea, pueden hacer la regla de 3 si no lo visualizan. Si aquí me dicen las 3/4 partes, pues yo puedo decir que si los 1080 kilómetros los recorrí como mis
o mis 4, o sea, va a ser como mi unidad total, mi 100%, ¿sí? Entonces, ¿cuántos kilómetros habré recorrido en las 3/4 partes? ¿Mm? Que en realidad va a ser las 3/4 partes, es una regla de 3, multiplicado por 1080 dividido en 4 sobre 4, que en realidad va a ser 1, ¿sí? Y es exactamente lo mismo que hice acá. Bueno, entonces las 3/4 partes de ese recorrido van a ser 810 kilómetros. ¿Mm? Entonces, como va a ser 810 kilómetros, ¿yo qué vuelvo a hacer? Vuelvo a plantear la misma ecuación. Entonces, ¿ustedes qué me van a hacer aquí? Van a poner posición final igual a posición inicial más velocidad por tiempo final menos tiempo inicial. La posición final, pues ¿cuánto tengo que recorrer? Las 3/4 partes, que en este caso son los 810 kilómetros igual a posición inicial, voy a decir que partí desde acá. ¿Por qué? Porque aquí, esta parte, me representan las 3/4 partes, o sea que posición inicial va a ser 0 kilómetros, más la velocidad. La velocidad son los 180 kilómetros por hora por ese tiempo, que es lo que me están preguntando. Ahora, tiempo inicial. Una de dos. Hay dos cosas. Una de dos. Si ustedes ponen tiempo inicial 14,30 y se complican la vida, o ponen tiempo inicial como 0. Esas 14:30 horas es para saber a qué horas llegó el tren, ¿sí? Pero mi consejo es que si ustedes les llegan a poner 14:30 horas, pongan el tiempo inicial como 0, porque es como su tiempo de referencia, y ya les digo qué hacer, ¿sí? Entonces pongan el tiempo inicial como 0. Entonces esto está sumando, pasa a restar. Ustedes van a tener acá, pues nada, 810 menos 0, pues va a ser 810 kilómetros igual a 180 kilómetros por hora por tiempo final. Kilómetro se me va con kilómetro, entonces vamos a tener, ¿me ven bien ahí? Sí. 810 dividido en los 180, ¿qué va a ser? Esto está dividiendo, pasa a multiplicar la unidad por hora igual a ese tiempo final. Entonces, bueno, ¿cuánto me va a dar eso? 810 dividido en esos 180. Eso me va a dar 4,5. Entonces, un tiempo final igual a 4,5 horas. Bueno, importante. Aquí lo que yo estoy diciendo es que de aquí a acá recorrí con mi tiempo inicial de referencia como 0, recorrí 4,5 horas, las 3/4 partes. Ahora, si yo partí desde las 14:30 horas, pues ahora cuento la cantidad de horas en términos de este tiempo. ¿Sí me siguieron? Entonces, si me dicen que, ¿a qué hora habrá realizado las 3/4 partes del recorrido? En realidad la recorren 4,5 horas, que, o sea que si llega hasta las 3/4 partes, voy a llegar con un tiempo de. Entonces, ¿cuánto va a ser? A las 19 horas. Ajá, entonces vas a llegar a las 19 horas. Entonces, listo. Y así sería el ejercicio. Ahora me dice, ¿cuántos kilómetros habrá recorrido al cabo de 2 horas? Y el otro me dice, realizar un gráfico de posición versus tiempo partiendo del tiempo 0, indicando la llegada del tren a la ciudad P. Bueno, nosotros sabemos que aquí lo habíamos hecho en tiempo final de 6 horas y acá lo vamos a poner como dato. Las 3/4 partes me representan un desplazamiento de 810. Solo anoto los datos que hice ahí en el ejercicio. Y el tiempo final va a ser a las 19 horas, que me representan las 4,5 horas, partiendo a las 14:30. Listo. Bien, y ese era el ejercicio hasta ahí. Y ahora en el cuarto me dice, bueno, ¿cuántos kilómetros habrá recorrido al cabo de 2 horas? ¿Cuántos kilómetros recorrí al cabo de esas 2 horas?
Ahora me dice con un tiempo de 2 horas. Tiempo final de 2 horas. Vuelve y juega. Planteamos la misma ecuación. Posición final igual a posición inicial más velocidad por tiempo final menos tiempo inicial. Posición final es lo que de hecho me están preguntando, que cuántos kilómetros hice. O sea que, nada, posición final lo voy a encontrar. Posición inicial, mi 0 de referencia, más mi velocidad, que va a ser los 180 kilómetros por hora, por el tiempo final, me dice que cuánto recorrí en esas 2 horas, y tiempo inicial, 0. Entonces la hora se me va con la hora, y esa posición final va a ser igual a los 0. ¿Cuánto me va a dar esto? Eso me va a dar 360 kilómetros. Entonces yo, en realidad, recorrí una posición final de 360 kilómetros en 2 horas. Entonces, en 2 horas hice una X final de 360 kilómetros. Y ahora me dice, realizar un gráfico de posición versus tiempo partiendo del tiempo 0 e indicando la llegada del tren a la ciudad. Bueno, entonces ustedes pueden hacer esto. Me hacen el gráfico normal. En el eje X, variable independiente, o sea, el tiempo que lo van a tener en horas. Y en el eje Y van a poner el desplazamiento que lo vamos a tener en unidad de kilómetro. Entonces, tiempo 0, lo vamos a poner acá. ¿Cuánto recorrí a las 0 horas? ¿Cuánto recorrí a las 2 horas? ¿Cuánto recorrí a las 4 horas? ¿Cuánto recorrí a las 6? Vamos a hacerlo así. Yo sé que a las 0 horas, nada, a partir de acá. Acá vamos a hacerlo. Vamos a hacer 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, pónganle ahí. Ustedes lo hacen bien. Entonces, partí desde 0. A las 2 horas recorrí 360 kilómetros, ¿cierto? Entonces, 400, póngale que 360 kilómetros hay por ahí, ¿sí? A las 2 horas recorrí 360. A las 4,5 horas, o sea, más o menos por acá, a las 4,5 horas, en realidad sería como por acá, a las 4,5 horas, recorrí 810. 810. Por acá. Y a las 6 horas me dice que recorrí los 1080. Los 1080. Bueno, si ustedes lo hacen bien, obviamente les tiene que dar una función lineal. Pónganle ahí. Ustedes trazan. Ay, perdón, pónganle que ahí cayó una línea. Nada, es una función lineal. Posición versus tiempo. ¿Está bien? Y bueno, ya realizamos. Ahora, si ustedes lo quieren hacer con la llegada del tren, nada, pues acá serían las 0 horas. Si yo partí desde las 14:30, entonces acá va a ser las 14:30. Acá me ponen las 19 horas, en los 4,5 horas, las 19 horas, pero es cambiarle solo la unidad. ¿Pero me siguieron hasta ahí? Sí. Bien. Bien, entonces nada, así sería mi cuarto punto. Bueno, en el ejercicio 5, esto lo va a borrar.
Me dice, un avión parte de Buenos Aires. Me dice que parte de Buenos Aires con destino a Caracas. Me dice que parte a las 8 de la mañana. Bueno, nada, a las 8. Y me dice que la distancia aérea es de aproximadamente de aquí a acá. Posición inicial lo vamos a tomar acá como 0 kilómetros. Y me dice que la distancia aérea, posición final, es de aproximadamente 5.100 kilómetros. Y el vuelo tiene una duración de 6 horas y media. Entonces, independiente de que haya partido a las 8 de la mañana, yo sé que mi tiempo inicial va a ser 0 horas. Y el tiempo final, que es el tiempo final de vuelo, son de 6 horas y media. Entonces me dice, y plantear la ecuación horaria que describe el movimiento del avión, suponiendo que la hora de partida es el tiempo cero. Bueno, entonces me dice que posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo final menos tiempo inicial. Bueno, partiendo de mi tiempo cero, pues nada, sería tiempo cero, posición inicial cero, posición final 5100, tiempo final lo tengo y tengo que encontrar la velocidad. Que ahora me dice en el punto 2, ¿cuál es la velocidad promedio del avión sin tener en cuenta los cambios de velocidad del despegue y aterrizaje? O sea, conclusión te está diciendo que eso es un MRU. Cuando te dice que no tengas en cuenta los cambios de velocidad, eso es un MRU, lo que hemos visto. Entonces, en el 2, pues es hacer lo que sabemos. Posición final, ¿cuánto vale? 5.100 kilómetros, igual. Posición inicial, 0, no lo voy a poner ahí. Velocidad, ¿cuánto me da? Ah, ni idea. No me dicen con cuánto es lo que me preguntan. Tiempo final, las 6,5 horas. Y tiempo inicial, con tiempo inicial de 0. Entonces, bueno, está multiplicando, pasa a dividir. ¿Cuánto me va a dar? Los 5.100 kilómetros dividido en los 6,5 horas, que va a ser igual a la velocidad. Eso, la velocidad va a ser de 784,61 kilómetros por hora. Esa va a ser mi velocidad. 3. ¿A qué hora el avión sobrevuela la ciudad de Asunción, sabiendo que esto ocurre en el kilómetro 1040 del recorrido? Entonces ahora me metieron en una ciudad. Entonces me metieron aquí una ciudad, Asunción. Y me dice que esto ocurre, ahora de aquí a acá, me dice que esto hay una distancia de 1.040 kilómetros. Entonces, bueno, nada, lo calculamos. Posición, agarro la misma ecuación. Posición final igual a posición inicial más velocidad por tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, bueno, ¿cuánto me va a dar eso? Yo voy a tener posición final, es esto, donde recorre Asunción, que va a ser las 1040 kilómetros igual a posición inicial, 0. Velocidad es lo mismo, entonces voy a tener los 784,61 kilómetros por hora por tiempo de referencia, vamos a tomar tiempo inicial de 0, no vamos a agarrar el vuelo a las 8, acuérdense tiempo inicial 0, por tiempo final. Kilómetro se me va con kilómetro, entonces vamos a tener acá los 1040 dividido en los 784,61, la hora está dividiendo, pasa a multiplicar por el tiempo final. Entonces, ¿cuánto me va a dar esto? Eso va a ser un tiempo final aproximadamente de 1,3. De 1,3 horas. O sea que el vuelo lo está haciendo a las 1,3 horas. ¿Sí?
¿Me siguen? O sea que en realidad está sobrevolando Asunción a las 1,3 horas. O sea que ¿en qué tiempo lo está sobrevolando si salió el vuelo a las 8 de la mañana? Más o menos a las 9:20 horas, ¿sí? A las 9, si salió a las 8 de la mañana, pues me representa una hora, o sea, más o menos a las 9 horas y aproximadamente 20 minutos, ¿sí? ¿Me siguen? Entre 18 o 20 minutos. ¿Mm? ¿Eso me lo siguieron? Bueno, creo que sí. ¿Mm? En el siguiente ejercicio, de Mariel y Florencia, a ver, estos ejercicios de acá, el 6, es un ejercicio de encuentro. Se llama Mariel y Florencia decidieron encontrarse para salir a andar en bicicleta. Viven a 24 kilómetros. Entonces, uno lo primero que tiene que ver es dónde vive Mariel. Y acá vamos a tener a Florencia. Me dicen que Mariel y Florencia decidieron encontrarse para salir a andar en bicicleta. Viven a 24 kilómetros de distancia. Bien, o sea que la distancia que hay entre Mariel y Florencia, pues vamos a tener que va a ser una distancia de 24 kilómetros. ¿Por qué lo pongo aquí y no pongo la distancia final acá o la distancia final acá? Porque depende del sistema de referencia. A lo que voy es, si yo me pongo mi sistema de referencia en términos de Mariel, yo sé que Mariel tiene que parte del reposo y tiene que recorrer acá 24 kilómetros. Si yo pongo mi sistema de referencia en términos de Florencia, desde aquí, posición inicial, y acá recorre los 24 kilómetros. ¿Sí? Pero bueno, eso no quiero que lo confundan todavía. Posición final, sabemos que de aquí a acá hay 24 kilómetros. Chao. Y me dicen que viven a 24 kilómetros de distancia y Florencia salió de su casa con una velocidad de 14 kilómetros por hora. Florencia sale con una velocidad de 14 kilómetros por hora. Vamos a poner acá mejor, los 24 kilómetros de distancia. Listo. Mariel, por su parte, sale de la suya al mismo tiempo, ojo, salen al mismo tiempo, a una velocidad de 18 kilómetros por hora. Me dice, y plantear las ecuaciones horarias que describen los movimientos de Mariel y de Florencia en el marco de referencia que consideres adecuado. 2. ¿En cuántos minutos y a qué distancia de la casa de Mariel se van a encontrar? Bueno, antes de hacer este tipo de ejercicios, uno lo primero que tiene que mirar es lo siguiente. Primero, pensar un toquecito y mirar que el sistema de referencia, les aconsejo, que lo toman en relación de Mariel. Va a ser mucho más sencillo. Su sistema de referencia, si lo toman en relación a Mariel, se van a dar cuenta que la posición inicial de Mariel va a ser de 0 y la posición inicial de Florencia con respecto a ese sistema de referencia va a ser de 24. No sé si lo vieron. Entonces, acuérdense que yo elegí a Mariel como mi sistema de referencia para solucionar el ejercicio, o sea, desde acá. Entonces, paso número 1. Paso número 2. Yo me fijo, lógica. Uno le mete la lógica a esto y uno dice, bueno, Mariel va con mayor velocidad y Florencia va con menor velocidad. Si Mariel va con mayor velocidad, significa que caminó más, ¿cierto? O sea, que va a recorrer más distancia, va a ir más rápido. Mientras tanto, Florencia va a caminar, va a recorrer menos distancia, ¿sí? Entonces, bueno, uno le metió ese poquito de lógica al ejercicio. Ahora vamos a relacionar las ecuaciones. Para Mariel vamos a tener
posición final igual a posición inicial más la velocidad con la que va por tiempo final menos tiempo inicial. ¿Cuál va a ser la posición final de Mariel? ¿Qué me están preguntando? ¿En cuántos minutos y a qué distancia de la casa de Mariel? Bueno, vamos a poner posición final. No quiero que pongan, o sea, si yo me pongo en Mariel, no quiero que me pongan acá, pongan posición final, mejor dicho, ya le explico. Posición inicial, en términos de Mariel, va a ser de 0 kilómetros, más la velocidad con la que va Mariel es de 18 kilómetros por hora, por partido del reposo, o sea, tiempo inicial 0. Y acá el tiempo final. Lo vamos a dejar así, ¿está bien? Vamos a dejar hasta el momento la ecuación así representada. Ahora, ¿qué pasa con Florencia? Con Florencia, de nuevo, posición final igual a posición inicial más velocidad por tiempo final menos tiempo inicial. Posición final de Florencia, la vamos a poner acá. Todavía no lo piensen, posición final de Florencia. Igual a posición inicial. ¿Cuál va a ser la posición inicial de Florencia? Debería ser los 24 kilómetros. ¿Por qué? Porque yo estoy partiendo del sistema de referencia de Mariel. Si esto es así, la posición inicial de Florencia va a ser los 24 kilómetros, más la velocidad con la que va Florencia, que es de 14 kilómetros por hora, por tiempo final, bueno, ni idea, tiempo final, y parte de la casa, o sea que tiempo inicial de 0. Hasta el momento planteé la ecuación así, las ecuaciones así. Bueno, entonces, a mí me están preguntando, ¿qué igualo con qué? Si se dan cuenta, independiente de que me digan en cuántos minutos y a qué distancia de la casa de Mariel se van a encontrar, me están preguntando qué, bueno, cuál va a ser ese punto de encuentro entre las dos. Entonces, ustedes lo que me van a hacer es que me van a igualar las posiciones, posición final y posición final, ¿sí? Porque es la variable que van a tener igual, porque ambas van a recorrer esos 24. Más allá del punto de encuentro, ambas son las que van a recorrer esos 24 metros, 24 kilómetros. Entonces acá, ustedes, ¿por qué? Porque ustedes lo que van a encontrar con estas ecuaciones es el punto de encuentro, o sea, el tiempo de encuentro. O sea que aquí van a tener los 0 kilómetros más los 18, en realidad van a tener los, no voy a poner el 0, los 18 kilómetros por hora por ese tiempo final, igual a esos 24 kilómetros más esos 14 kilómetros por hora por ese tiempo final. Está sumando toda esta cantidad, pasa a restar, o sea que tenemos los 18 kilómetros por hora por ese tiempo final menos los 14 kilómetros por hora por ese tiempo final. Y esto acá va a ser igual a los 24 kilómetros. 18 menos los 14 voy a tener los 4 kilómetros por hora por ese tiempo final. Sumo las unidades. Porque pues aquí estoy hablando de velocidad y velocidad. Igual a esos 24 kilómetros. Kilómetro se me va con kilómetro. Y voy a tener un tiempo final que va a ser de 6 horas, ¿sí? 24, el 4 está multiplicando, pasa a dividir. O sea que ese tiempo final de encuentro va a ser de las 6 horas. ¿Hasta ahí más o menos me siguieron? Entonces, ahora a mí me dice, ¿en cuántos minutos y a qué distancia de la casa de Mariel se van a encontrar? Entonces, si ese es mi punto de encuentro, mi tiempo de encuentro,
¿cuánto va a ser el desplazamiento? O sea que ya agarro las 6 horas y las encuentro en la ecuación de Mariel. ¿Mm? ¿Que eso cuánto les daría? Serían la posición final, que serían los 18 por esas 6, debería ser los 108, o sea que esa posición final acá va a ser los 108 kilómetros. Bueno. A ver, chicos, denme un momento que se me apagó esto. Bueno, siguiendo con los ejercicios, nosotros vamos a tener algo que se llama algo acá en vectores, tipo para que nos vayamos con esa unidad. En vectores vamos a tener lo siguiente. Yo sé que la representación gráfica que uno hace de un vector es una flechita. Entonces, esa flechita va a tener acá, que se le denomina algo que va a ser su origen. Esta parte de acá es su magnitud. ¿Sí? Esa flechita, de alguna manera, me indica el sentido y hacia donde se proyecta, pónganle sobre esta línea, me indica su dirección. Entonces, un vector tiene magnitud y sentido. Entonces, si a nosotros nos dan unos vectores y me dicen, dado los vectores A, pongo flechita arriba que indica que es una cantidad vectorial, igual a 1,2, B, que me dicen que es igual a 3, 4, y C, que va a ser igual a menos 4,2, aquí me están dando, son las componentes del vector. Un vector, pues va a tener unas componentes, va a tener una dirección en X y una dirección en Y. Entonces, la dirección en X, en Y, en X, en Y, en X, en Y. Y a mí me dicen, graficar A, B y C. Entonces, normal. ¿Ustedes cómo grafican los vectores? Trazan su eje X y su eje Y. Acá ponen las cantidades, póngale ahí, normal. Y acá van a poner en el vector A 1, 2, ¿sí? En X1, en Y2. Y ese vectorcito, bueno, 1, 2, sacan la flechita del origen y acá ponen la flechita del vector A. Ahora 3, 4, 1, 2, 3, y en Y va a ser 1, 2, 3, 4. Entonces sacan la flechita y este va a ser su vector B. El otro vector va a ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 en X y 2 en
y. O sea que sacan la flechita del origen. Esa flechita, en realidad, esto de acá, representa la magnitud del vector, ¿sí? Entonces, esto de acá va a ser el vector C. Y a mí me dice, calcular y graficar los siguientes vectores. Bueno, A más B, A más B, A menos C. Bueno, ¿yo cómo sumo o resto vectores? Ustedes van a tener acá algo que se llama... ¿Vos? Dime. ¿Quién me dice, Santi? Sí, Santi. Hay dos. La pregunta es, acá estamos entrando en lo que es movimiento rectilíneo uniforme variado, ¿no? Bueno, no, ahí según el plan solo vimos movimiento rectilíneo uniforme, solo Ok. MRU. No, Aquí no, vimos, porque ves, pones los vectores y como siendo diferentes puntos, no sé si vas a hacer una, ¿cómo se dice? Una parábola, por eso preguntaba, ¿no? está bien, está bien. No, no, aquí no vamos a ver MRV, Ok, porque vector solo les estoy dando la base para cuando tengan que hacer la suma de componentes. Viste que cuando uno está en diagrama de fuerza libre, en dinámica, uno también pues está sumando vectores, son cantidades vectoriales las fuerzas. claro, Entonces, claro. nada, estoy dando como la introducción de lo que es un vector y, o sea, me salté de tema, de cinemática. Ujú. Yo, vectores, no me acuerdo mucho, pero sí, dale, dale, dale. Bien, entonces yo solo estoy haciendo cómo se grafica un vector, que tiene una componente X y una componente Y. Y un vector tiene una magnitud, un sentido y una dirección. Ejemplos de magnitudes vectoriales, las fuerzas, la aceleración, la velocidad. Son magnitudes vectoriales. ¿Por qué? Porque tienen una dirección y un sentido. Entonces, cuando a mí me dicen que agarre esos vectores y los grafique en mi plano cartesiano, ustedes lo que hacen es, ejemplo, en el vector A, cuando X vale 1, Y vale 2. Pongo el puntico, pero ¿qué pasa? Eso me representa un vector, o sea que el vector lo saco del origen y lo proyecto hasta ese punto. Y esa magnitud, bueno, y esa línea en realidad me representa la magnitud de dicho vector. O sea, solo le estoy graficando componente X, componente Y. Ahora van a decir, bueno, ¿cómo hago yo la suma de esos vectores? Entonces, en esa suma, yo lo que hago es, para ello, sumar componente a componente. O sea que si yo tengo, sea el vector B, ejemplo, y tengo el vector B, pues va a tener una componente Bx y una componente By. Y a mí me dicen, el vector U, solo estoy dando ejemplos, una componente Ux y una componente U en Y. Ahora me dice, bueno, haga la suma, o sea, haga B más U. O sea que escribo mi Bx, mi Bi, más mi Ux, mi Ui. O sea que la suma de esos vectores son la componente X con la componente X. O sea, B de X más U de X, punto y coma, B de Y más U de Y. Acuérdense que es componente, o sea que la suma de un vector me da otro vector. ¿Qué quiere decir? Que yo, conclusión, sea suma o resta, yo lo doy a bueno, ¿sí? Aquí puede ser el menos, ¿sí? Pero obviamente gráficamente es diferente la suma y la resta, ya les explico. Entonces, en suma resta lo que me interesa es que ustedes lo hacen componente a componente. ¿Qué quiere decir? A mí me dice A más B. Entonces ustedes dicen, bueno, A más B va a ser igual a ¿quién? Suma componente a componente. O sea que va a ser la componente X de A es 1 más la componente X de B es 3. Separo. Ahora la componente Y de A es 2 más la componente Y de B es
4. Ah, ¿qué quiere decir? Que A más B va a ser igual a 4 más 6, ¿sí? Entonces, nada, así sumé mi vectorcito A más B. O sea que ese vectorcito, si yo miro dónde está mi vector A es acá, ¿cierto? Y mi vector B es este. Ahora yo sé que este va a ser mi otro vector, mi suma. O sea que en X vale 4, va a ser de nuevo el gráfico, chicos. Bueno, ustedes lo hacen bien a escala ya. Así, 5 y 6. Quiero que se fijen en algo. Ya. A mí me dicen, el vector A, ¿cuánto vale? 1, 2. 1, 2. ¿Sí? Entonces, bueno, nada. Como es el vector 1, 2, pues yo trazo la rayita ahí. Listo. Ese es el vector A. Bien. Ahora me dice el vector B es 3, 4. Entonces trazo el vector. Este es A, este es B. Y ahora me dice la suma de ese vector. La suma de ese vector va a ser en 4, 6. Eso fue lo que me dio la suma, sumar componente a componente, la componente X con la componente Y. Entonces, bueno, nada. Ustedes esa suma les da el vector 4, 6, o sea que si ustedes la hacen acá y la proyectan, bueno, pónganle que les da ahí. Si ustedes lo hacen bien, se va a ver bien. O sea, este va a ser el vectorcito A más B. Quiero que se fijen, siempre la suma de ese vector les tiene que dar en la mitad de los dos vectores A más B. Siempre, porque se Tiene que cumplir haber la kilogramo, ¿sí? Si usted, correlación de los puntos. dime. No, que tiene que haber correlación de los puntos. Exacto. Entonces, siempre cuando ustedes hacen la suma de vectores, les tiene que dar en la mitad de los dos vectores. Entonces, si yo hago aquí un zoom del asunto, nada, este es como si fuera el vector A, este es como si fuera el vector B, y aquí va a ser la suma de los dos vectores, A más B, ¿sí? O sea que esto es lo que yo les digo, la ley de ese paralelogramo, el paralelo de B y el paralelo de A. Siempre la suma pues tiene que cumplir la ley del paralelogramo. Eso sería A más B, o sea que el vector A más B va a ser 4, 6. Y bueno, así sería con el 2, A más B más C, o sea que este ahora vector, este A más B, le van a sumar el vectorcito C, ¿sí? Entonces ahora, pues sigue, cumplo y digo A más B más C. Entonces, ¿ustedes qué dicen? A más B, ¿esto cuánto me da? Pues el vector 4, 6, que ya lo encontré, más el otro vector C, que me da menos 4,2, que es lo que me dan en el ejercicio, ¿sí? Entonces, ustedes hacen componente a componente. Entonces, bueno, hacen la operación. 4 más por menos menos, o sea, 4 menos 4, punto y coma, y 6 más 2. La componente X con la componente X y la Y con la Y. Entonces esto va a ser 0, punto y coma, 8. Entonces ese va a ser mi vector A más B más C. Bueno, y lo traza, que sería
0 en X y en 8. O sea, sería todo sobre el eje Y hasta 8. ¿Sí? ¿Me siguieron? Bueno. Si hicieran el siguiente, que me dicen A menos C, pues agarro la componente X de A, va a ser 1, menos el C, que va a ser menos 4, punto y coma, ¿sí? Y ahora la componente Y, que va a ser de A, que va a ser 2, menos la componente Y de C, que va a ser 2. Entonces, A menos C va a ser igual a menos por menos más, o sea, me va a dar 1 más 4, 5, y acá 2 menos 2, que me va a dar 0. Entonces, quiero que se fijen, este es su vector A, su vector C va a ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y va a ser en 2. Solo estoy graficando el vector C. Entonces, pónganle que este es su vectorcito C. Este de acá. O sea que mi otro vector va a ser A menos C es 5. O sea que aquí va a ser 5. Bueno, pero que lo hice con este color. 5, 0. O sea, en X5 y en Y0. O sea que aquí voy a tener el vectorcito A menos C. Cuando ustedes lo grafican. O sea que este vectorcito me representa el vector A menos C. Y lo que ustedes ven en multiplicación, el 4 y el 5 y el 6, cuando ustedes tienen un alfa por un vector U, modo general, eso es como si ustedes tuvieran alfa por la componente U de X por la componente U de Y, o sea que me distribuyen ese alfa, o sea, ese alfa me representa el número, va a ser alfa por U de X, punto y coma, alfa por U de Y. ¿Sí? O sea que si yo tengo ese 2 por A, significa que, si a mí me dice calcule 2A, es como si yo tuviera el 2 y acá va a ser 1, 2, distribuyo. Entonces voy a tener esto que va a ser igual a 2, 4. O sea, ahí lo que yo estoy diciendo gráficamente es que duplica la magnitud de ese vector, se duplica. O sea que sería acá. Y se duplica la magnitud de ese vector. Bueno, más o menos me siguieron lo de la nivelación de vectores. Igual obviamente falta un montón, pero es como lo poco que se ve. Es como una mini base. No sé si Santiago ya... Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿ya terminaste? No quería interrumpirte. No, ya. Ah, ok. Bueno, nada, ahora les iba a pasar el código para los cursos, pero bueno, les quería preguntar primero cómo les fue, si anduvieron bien, si pueden prender un poco los micrófonos. ¿Entendieron bien todo entonces? Sí, y les da la sensación de que entendieron, que tienen una base que por ahí no tenían antes de la clase. Sí, tipo,
estuvo bueno poder como refrescar muchas cosas que había visto antes. El Ujú. tema es que, nada, fue todo muy rápido. Claro, Fue como, nada, esperás como ver tal vez la mitad de lo que viste y poder como reforzarlo dentro de un tiempo, pero estuvo bueno, me gustó. Gracias. claro. Ah, ¿cómo? Pablo, no se te escucha. ¿Ya? Nada, no se escucha nada, pero no estás muteado, raro. Sí, sí, ok. ¿Alguien más tiene algo para decir mientras ajusta el audio? Este, bueno, sí, la cursada está bueno lo que dice Santiago porque después esto toma un ritmo intenso bastante rápido. Por ahí la primera clase, ahora estamos a primera hora del lunes, así que imagino que todavía nadie empezó la cursada. Este, pero sí, toma ritmo fuerte. La primera clase por ahí sienten que es algo que ya vieron en el colegio y sobre todo eso suele dar una falsa sensación de confianza, se los digo por experiencia propia. Eh, y después es como que es un tren que empieza de pasito y ya para cuando toma un poquito de velocidad, medio que es muy fácil para darle el ritmo. Así que nada, está bueno también esa sensación de que viste más de lo que esperabas, porque, porque es, nada, estás teniendo una sensación anticipada de lo que te pasa en las primeras 2 semanas de clase. Así que, Voy a sacar el... abrazo. Pablo, ¿pudiste arreglar? No, no se escucha nada. Si querés, podés escribir por chat. Ahora, Ahora sí. ahora sí. Sí, 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 perfecto. Bueno, en mi caso, yo hace como 5 años que terminé el secundario y no era de los mejores alumnos, así que es un poco como retomar todo lo que no vi en su momento, además de que la orientación de secundario que iba no era lo más alejado de lo exacto que había,